¿Alguna vez has sentido que hay algo en tu casa, algo que nunca has podido explicar, pero que de alguna manera parece protegerte en los días más difíciles? Quizás un silencio diferente, una paz que aparece de repente, o incluso ese objeto que siempre has tenido cerca sin saber por qué. El Padre Pío decía que ciertas cosas en nuestros hogares poseen una protección inimaginable, pero casi nadie sabe cómo usarla. Y eso es precisamente lo que lo hace aún más intrigante. Porque si realmente hay algo cerca de ti capaz de alejar el mal, ¿por qué no está ya activo? ¿Qué falta? ¿Alguna vez has experimentado esa sensación de que una fuerza invisible contenía un problema antes de que te alcanzara? Mientras reflexionas sobre esto, ten algo claro. Lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte. No es una exageración, ni un misterio barato, ni una superstición. Es algo sencillo, profundo, y parte de las revelaciones más poderosas del catolicismo sobrenatural. El Padre Pío siempre insistió en que la verdadera batalla espiritual comienza en casa, antes de interactuar con el mundo, antes de afrontar las dificultades, antes de hablar con nadie. Todo comienza en el lugar donde vives, duermes y buscas la paz. Y tal vez nunca te hayas dado cuenta, pero tu hogar guarda huellas espirituales. Lugares donde la paz entra fácilmente y rincones donde la carga parece mayor, objetos que portan bendiciones y hábitos que pueden abrir puertas sin que te des cuenta. Y aquí es donde entra algo de lo que casi nadie habla. Hay cosas en tu hogar que se convierten en armas espirituales contra el mal, si sabes cómo usarlas, tal como enseñó el Padre Pío. ¿Alguna vez has experimentado la sensación de entrar en una habitación y sentir una paz instantánea? O lo contrario, una inexplicable incomodidad. A menudo, esto está directamente relacionado con la presencia o ausencia de lo que el Padre Pío llamaba puntos de luz espiritual, elementos sencillos pero poderosos, objetos consagrados que cuando se usan correctamente, crean una barrera que el enemigo no puede traspasar. Y lo más interesante, la mayoría de la gente ya tiene estos objetos en casa, pero están completamente inactivos. ¿Y si te dijera que puedes activar esta protección hoy mismo? Quédate conmigo hasta el final, porque comprender esto no se trata solo de escuchar una historia sobrenatural, se trata de aprender a transformar el entorno en el que vives. Se trata de hacer que tu hogar deje de ser un simple lugar físico y se convierta en un espacio protegido, iluminado y resguardado, algo que el Padre Pío trató con total seriedad. Quizás, sin darte cuenta, has estado protegido más veces de las que imaginas. Tal vez esa puerta que no se abrió, esa discusión que no ocurrió, ese peligro que ni siquiera viste, no fueron coincidencias. Puede que haya sido la acción de algo que está ahí, dentro de tu casa, esperando el momento oportuno para actuar. Y cuando descubras qué es, todo empezará a encajar. Pero antes de revelar eso, hay un punto esencial que el Padre Pío repetía a todo aquel que buscaba guía espiritual. La fe no es pasiva, exige movimiento, intención y conciencia. Y esto se aplica tanto a tu vida como a tu hogar. Nada funciona si permanece desconectado, ignorado u olvidado en un cajón. La protección existe, pero necesita ser despertada. Así que respira hondo, porque lo que viene a continuación podría cambiar tu perspectiva de cada rincón de tu hogar. Cada detalle, cada presencia, cada silencio. Puede que después de esta explicación nunca vuelvas a ver tu hogar de la misma manera. Adentrémonos juntos en esto, porque ahora es cuando todo empieza a tener sentido. Y mientras asimilas todo esto, tal vez un recuerdo comience a aflorar. Un momento en el que sentiste una protección inesperada, una paz que apareció sin razón aparente, o incluso la sensación de que algo superior te cuidaba cuando nadie más podía. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora, porque tu experiencia puede ayudar a otros a ver lo que también está sucediendo en sus propios hogares. A veces, un simple comentario despierta la conciencia de alguien que está experimentando lo mismo y ni siquiera se había dado cuenta. Y ya que estamos explorando juntos este tema tan profundo, aprovecha para darle a me gusta. Este pequeño gesto ayuda a que este mensaje llegue a quienes necesitan una palabra de protección, esperanza o incluso una señal. Cuando le das a me gusta,
YouTube entiende que este contenido tiene valor y lo pone a disposición de más personas que pueden ser emocionalmente vulnerables hoy en día. Podría tratarse de alguien que nunca ha oído hablar de la protección silenciosa que existe en su propio hogar. Y si sientes que este tipo de contenido te fortalece, te inspira o incluso te abre los ojos a aspectos espirituales que estaban ocultos, suscríbete al canal aquí. Tu suscripción demuestra que vale la pena seguir compartiendo mensajes profundos, impactantes y con una sólida base espiritual, como el que estás escuchando ahora. Tu presencia aquí mantiene viva esta comunidad, caminando juntos y aprendiendo a ver lo que a menudo pasa desapercibido en la vida cotidiana. Tu participación marca la diferencia. No se trata solo de números, sino de conexión. Es como si cada comentario, cada me gusta, cada suscripción fuera una llama más que se enciende en este hogar espiritual que estamos construyendo juntos. Y esto no solo fortalece el canal, sino también a quienes llegan aquí cansados, perdidos o necesitados de guía. Ahora, al continuar, quiero que conserves este sentimiento, porque lo que viene a continuación profundiza aún más en las enseñanzas del Padre Pío sobre la fuerza invisible que protege un hogar y por qué tantas personas viven rodeadas de esta protección sin siquiera darse cuenta. El Padre Pío siempre fue una figura que trascendió lo ordinario. Cuanto más se conoce su historia, más se comprende que no era solo un sacerdote, era alguien que poseía una profunda comprensión de lo invisible, de lo que sucede tras bambalinas en el ámbito espiritual y que la mayoría de la gente jamás percibe. Toda su vida estuvo marcada por signos que desafían toda explicación lógica: bilocación, estigmas, revelaciones precisas, dones espirituales que le permitieron ver la verdad oculta en las almas de las personas. Y nada de esto lo exhibía como un espectáculo. Al contrario, vivía alejado del ruido, buscando el silencio, el discernimiento y una mentalidad siempre enfocada en proteger a quienes lo buscaban. Es interesante observar cómo, a pesar de todos estos acontecimientos extraordinarios, el Padre Pío tenía una visión simple y directa de la batalla espiritual. Para él, todo comenzaba en casa. Lo repetía con tal convicción que parecía saber que detrás de cada decisión, cada conflicto, cada caída y cada avance, siempre había un entorno que influía, fortalecía o debilitaba el alma. Y quizás esto explique por qué dedicó tanto tiempo a guiar a las personas en detalles aparentemente pequeños que tienen un profundo impacto en la vida espiritual. El Padre Pío tenía la capacidad de mirar a alguien y percibir lo que había detrás de sus palabras. Veía lo que cargaban, comprendía lo que consumía sus fuerzas, veía el peso que a veces entraba en un hogar a través de hábitos, palabras, distracciones, objetos e incluso emociones acumuladas, y al mismo tiempo sabía que existían elementos que protegen, que iluminan, que despiertan, que transforman. Quizás por eso tantos testimonios muestran que, incluso a distancia, era capaz de guiar a las personas a reorganizar sus hogares de manera que la paz volviera a fluir. No era magia, no era superstición, era discernimiento espiritual combinado con una vida de oración. Lo más curioso es observar la naturalidad con la que el Padre Pío afrontaba sus experiencias espirituales. La bilocación, estar en dos lugares a la vez, fue relatada por testigos que no tenían motivo para inventar nada. Los estigmas, marcas físicas de la pasión de Cristo, permanecieron en su cuerpo como recordatorio de su misión. Y los dones espirituales que poseía no estaban destinados a suscitar admiración, sino a guiar a quienes estaban perdidos, a quienes buscaban respuestas, a quienes necesitaban claridad. Sentía una gran responsabilidad por lo que experimentaba. Nada giraba en torno a él, todo giraba en torno a la transformación que Dios quería obrar a través de su vida. Y quizás esto sea lo más importante. El Padre Pío no usaba sus dones para impresionar, sino para mostrar caminos. Y uno de los caminos que más recalcaba era la necesidad de proteger el hogar. Sabía que el hogar no es solo una estructura física, sino un espacio espiritual, un campo sensible donde se toman decisiones, donde las palabras dejan huella, donde la mente descansa o se cansa. Decía que cuando un hogar es espiritualmente débil, la persona también se debilita.
Y cuando el hogar se convierte en un lugar de oración, todo en él empieza a cambiar. La forma de pensar, de reaccionar, de afrontar las dificultades, de levantarse tras un día difícil. Por eso, al observar las enseñanzas del Padre Pío, uno se da cuenta de que siempre conectó el entorno físico con el espiritual. Sabía que los objetos benditos, los hábitos sencillos, las oraciones breves y constantes, e incluso la forma en que organizamos nuestra rutina crean una atmósfera protectora. Comprendía que el mal entra no solo por las puertas abiertas, sino también por las heridas emocionales, las distracciones, las decisiones impulsivas y la falta de atención a lo que sucede en el hogar. Cuando decía que la batalla espiritual comienza en casa, no era una metáfora bonita, era una verdad práctica, basada en todo lo que observó mientras guiaba a las personas en busca de liberación, sanación interior y paz. Y si observas con sinceridad tu propia vida, quizás te des cuenta de que muchos momentos difíciles comenzaron precisamente así, con pequeños cambios de comportamiento, con una falta de atención espiritual, con algo que parecía insignificante, pero que abrió la puerta al cansancio, el miedo, la ansiedad o el conflicto. De igual modo, también ha habido días en que sentiste fuerza, protección y claridad sin poder explicarlo, y esto puede haber surgido precisamente de un detalle que estaba presente en tu hogar, silencioso pero activo. Cuando comprendemos esto, resulta más fácil ver por qué el Padre Pío otorgaba tanta importancia a las señales internas, a los ambientes, a las decisiones y a las prácticas espirituales que definen la energía del hogar. La sensibilidad que poseía para percibir lo oculto en los corazones de las personas también se aplicaba a lo que se escondía en los hogares. Comprendió el impacto que podía tener un objeto consagrado. Percibió cómo la oración transformaba el ambiente, la mente y las actitudes. Sabía que cuando una persona crea un espacio de luz en su hogar, la oscuridad pierde su poder. Continúa la explicación, mostrando cómo esta sabiduría no se limita a relatos antiguos, sino que permanece viva y poderosa hoy en día, en tu vida cotidiana, en el ritmo acelerado de la vida, en las presiones que enfrentas, en las decisiones que aún debes tomar y en cómo eliges organizar tu entorno. El hogar nunca es solo el lugar donde vives, es un reflejo de lo que permites entrar y de lo que eliges cultivar. Y cuando comprendemos esto, como lo hizo el Padre Pío, comenzamos a ver todo con mayor profundidad. Antes de pasar a la siguiente parte, dejen la palabra protección en los comentarios para que sepa que están siguiendo esta reflexión con el corazón abierto. Cuando el Padre Pío hablaba de la protección espiritual en el hogar, nunca hacía hincapié en el objeto en sí, sino en la intención, la fe y la mentalidad que subyacen a su uso. Sabía que muchos cristianos poseen en sus hogares lo que él llamaba instrumentos de luz, pero que con el tiempo estos objetos se han convertido en meros adornos, velas benditas guardadas en cajones, rosarios olvidados junto a la cama, crucifijos colgados solo como símbolo estético, agua bendita colocada en algún rincón y abandonada sin propósito. Estos elementos son sencillos, accesibles, pero encierran una verdad oculta que pocos comprenden realmente. Se convierten en canales de protección cuando se usan con conciencia. Y es precisamente esta conciencia la que el Padre Pío insistía en despertar. Solía decir que nada en el mundo espiritual es automático. No hay protección activa si uno vive en modo pasivo, y esto aplica tanto al hogar como al alma misma. Por lo tanto, cuando se enciende una vela bendita con intención, ilumina no solo el entorno físico, sino también el interior de la persona. Cuando el agua bendita toca la frente, el pecho o una puerta de la casa, no es solo un símbolo, sino un acto de decisión espiritual. Cuando se sostiene un crucifijo con fe, deja de ser madera y metal y se convierte en un recordatorio vivo del poder que sostiene cada paso del camino. Y cuando se reza el rosario en casa, el hogar comienza a impregnarse de una presencia que transforma el ambiente, la atmósfera y los pensamientos. Mucha gente no se da cuenta, pero el uso que se le da a los objetos tiene un impacto real. El Padre Pío comentó que algunas personas acumulan objetos sagrados, pero no les dan uso. Viven rodeadas de símbolos,
pero alejadas de su esencia. Explicó que el enemigo espiritual no teme al objeto en sí, sino al acto de fe que acompaña su uso. Es como si existieran dos mundos: el mundo visible, donde se ve el objeto, y el mundo invisible, donde el gesto crea movimiento, abre puertas, cierra brechas y fortalece el alma. Esta comprensión cambia por completo nuestra forma de relacionarnos con lo que ya tenemos en casa. A menudo, la gente cree necesitar algo nuevo cuando, en realidad, ya lo tiene todo. Solo necesita darle uso. Y cuando piensas en la activación, no es nada complicado. No requiere rituales elaborados ni prácticas difíciles. Es la sencillez lo que transforma. Es la calma de rezar mientras enciendes una vela. Es la decisión de tocar el agua bendita con reverencia, pidiendo discernimiento sobre lo que entra y sale de tu vida. Es la postura de tomar el rosario no como una obligación, sino como una conexión. Es mirar el crucifijo y comprender que ese símbolo es un recordatorio diario de fortaleza, entrega y protección. Lo que el Padre Pío quería era despertar la conciencia. Decía que cuando una persona comprende el significado, el objeto adquiere vida espiritual. Aquí también hay algo interesante. Cada hogar guarda una historia, un camino, huellas de decisiones pasadas y presentes. Estos objetos consagrados funcionan como puntos de luz en ese espacio. Por eso hizo tanto hincapié en que no se trata del objeto en sí, sino de cómo se usa, porque el uso consciente no solo protege el hogar, sino que también transforma nuestra postura ante las luchas invisibles. Una vela encendida en el momento preciso aporta claridad cuando la mente está abrumada. El agua bendita disipa lo que silenciosamente se aferra al alma, como la ansiedad, la confusión o el cansancio. El crucifijo ayuda a recuperar la concentración cuando todo parece desmoronarse. El rosario trae orden al caos interior, calma el corazón y fortalece la fe. Estos objetos crean un ambiente de protección no porque sean mágicos, sino porque representan lecciones espirituales vividas y repetidas. La verdad es que el hogar absorbe lo que hacemos en él. Si sembramos la oración, nos devuelve la paz. Si sembramos la fe, nos devuelve la fortaleza. Si ponemos intención en cada gesto, nos devuelve la presencia. Esta dinámica espiritual es más profunda de lo que parece, y continuamos con la explicación, comprendiendo que cada acción consciente, por pequeña que sea, abre espacio para que algo mayor suceda. Cada detalle activo de la fe crea una atmósfera que el mal no puede resistir. Cada práctica sencilla fortalece los muros invisibles del hogar, y cada decisión espiritual tomada en el hogar aleja aquello que intenta paralizar el corazón. Por lo tanto, cuando el Padre Pío insistía en estos objetos, en realidad estaba enseñando un principio de transformación interior que se refleja en el entorno exterior. Si has llegado hasta aquí, escribe la palabra activar en los comentarios para indicar que este mensaje te resulta comprensible. Cuando el Padre Pío explicaba el ambiente espiritual del hogar, lo hacía con una claridad poco común. Para él, la casa nunca fue solo un lugar para vivir, sino un espacio que lo absorbe todo: emociones, pensamientos, decisiones, conversaciones, silencios, luchas, reconciliaciones e incluso aquello que uno intenta ocultarse de sí mismo. Cada habitación guarda un recuerdo, una energía, una huella de lo que allí sucede. Y eso es precisamente lo que define si ese ambiente conserva la paz o si comienza a traer un peso invisible que te agota sin que te des cuenta. Hay casas donde entras y sientes un alivio inmediato, como si el aire fuera más ligero. Hay otras donde el corazón te duele sin razón aparente, donde la atmósfera parece más densa, donde algo se siente fuera de lugar. El Padre Pío decía que esto no es solo una impresión, sino un verdadero indicador espiritual. Explicó que la bendición llega donde hay apertura, conciencia e intención espiritual. Los lugares donde se ora con sinceridad se convierten en refugios. Los lugares donde se cultiva la gratitud crean una atmósfera de esperanza. Los lugares donde se recuerda la palabra de Dios con reverencia fortalecen la fe de toda la familia. Pero también advirtió que hay entornos que, por hábitos y decisiones, se convierten en puertas abiertas a las cargas espirituales.
conversaciones hirientes, discusiones constantes, pensamientos destructivos, adicciones emocionales, contenido consumido sin filtro. Todo esto deja huella, y estas huellas influyen en la vida de la persona. Empieza a sentirse irritable sin entender por qué, cansada incluso después de descansar, desanimada incluso cuando todo parece normal. Es como si el entorno le absorbiera algo de su interior. El Padre Pío tenía una visión muy práctica al respecto. Decía que el ambiente espiritual no se forma por casualidad, sino que se construye con lo que se le da. Por eso siempre señalaba ciertos lugares de la casa como esenciales para la oración. La entrada, porque es el lugar por donde todo entra y sale. El dormitorio, porque es el espacio de la vulnerabilidad emocional y de los pensamientos más íntimos. Y la sala de estar, porque es donde la vida familiar se manifiesta con mayor intensidad. Para el Padre Pío, estos lugares eran estratégicos porque representan simbólicamente las tres áreas donde las batallas espirituales suelen tener lugar: lo que permitimos entrar en nuestro corazón, lo que guardamos dentro y lo que compartimos con quienes nos rodean. Cuando observas estos espacios con sinceridad, empiezas a comprender que realmente cuentan una historia. A veces, el ambiente es denso porque la casa ha sido escenario de muchos conflictos. Otras veces, porque hay objetos que guardan recuerdos dolorosos. En ocasiones, la carga proviene de hábitos que se repiten inconscientemente, y otras proviene de la ausencia de algo: ausencia de oración, ausencia de paz, ausencia de momentos de conexión espiritual. Todo esto influye, y cuando esta influencia se acumula, forma una especie de atmósfera invisible que condiciona el comportamiento sin que la persona se dé cuenta. Es esa sensación de que algo no fluye, de que las cosas están estancadas, de que una niebla emocional envuelve la rutina. Por lo tanto, cuando el Padre Pío hablaba de transformar el hogar, también se refería a transformar la mentalidad. No hay un cambio espiritual profundo sin un cambio de entorno, y no hay cambio de entorno sin un cambio de actitud. Decía que uno debe mirar su hogar como mira su propia alma, con cuidado, atención y discernimiento. Si permites que el caos se imponga, el entorno reflejará el caos. Si tratas tu hogar como un depósito de preocupaciones, se convierte en un espejo de tu cansancio. Pero si empiezas a ver tu hogar como un espacio sagrado, todo en él comienza a responder a esa visión. Esto no es una exageración espiritual, es una conexión directa entre lo invisible y lo cotidiano. Y es interesante darse cuenta de que el Padre Pío no dijo esto para asustar a nadie. Al contrario, habló para liberar, para que la gente comprendiera que el hogar puede ser uno de los mayores aliados en el camino espiritual, que un ambiente organizado, iluminado, bendecido y consciente es capaz de transformar la manera en que una persona afronta la vida. Sabía que cuando el hogar se convierte en un lugar de paz, una persona puede pensar mejor, decidir mejor, respirar mejor. Las revelaciones espirituales encuentran más espacio, las decisiones se vuelven más claras, la fortaleza interior crece, la verdad oculta de las situaciones se revela con mayor facilidad, porque en el silencio de un hogar espiritualmente cuidado, la voz de Dios se hace más audible. Por eso recomendaba dedicar unos minutos al día a estos lugares estratégicos. Una sencilla oración en la entrada de la casa, pidiendo guía para todo lo que entra y sale. Una breve bendición en el dormitorio, pidiendo descanso, sanación emocional y protección contra pensamientos negativos. Un momento de paz en la sala, pidiendo armonía, unidad y renovación para toda la familia. Sabía que estos pequeños gestos, al repetirse, echan raíces profundas. La casa cambia, la persona cambia, las discusiones disminuyen. La perspectiva se renueva. Es una transformación silenciosa pero intensa. Y continuamos con la explicación como de costumbre, teniendo en cuenta que comprender el ambiente espiritual es solo el principio, porque hay algo más profundo en cómo las bendiciones fluyen dentro del hogar y cómo algunas decisiones, incluso las involuntarias, pueden abrir puertas a la luz o a la oscuridad. Todo esto se relaciona directamente con lo que el Padre Pío enseñó sobre la vigilancia espiritual y la atención a los detalles que, a primera vista, parecen pequeños, pero que en realidad dan forma a toda la atmósfera de la casa. Si este pasaje te ha resultado comprensible,
Escribe la palabra medio ambiente en los comentarios. Cuando el Padre Pío hablaba de hábitos espirituales, no se refería a rituales complicados ni a prácticas largas que muchos creen necesarias para sentir la presencia de Dios. Su enseñanza iba en la dirección opuesta. Se trataba de gestos sencillos, casi invisibles, que abrían profundas puertas a la protección divina. Decía que la mayoría de las personas viven rodeadas de perturbaciones espirituales no porque Dios las haya abandonado, sino porque han perdido pequeños hábitos que fortalecían el alma sin darse cuenta. Y es curioso cómo estas prácticas sencillas se han ido dejando de lado con el tiempo, como si ya no tuvieran ningún efecto, pero sí lo tienen, y tienen mucho más impacto del que uno podría imaginar. Uno de estos gestos era persignarse al despertar. Puede parecer insignificante para tener efecto, pero el Padre Pío afirmaba que este primer movimiento del día era como ajustar la propia orientación espiritual antes de que el mundo comenzara a pesar en el corazón. Decía que, al despertar y trazar inmediatamente la señal de la cruz, uno declara para sí mismo y para el cielo a quien desea escuchar en las horas venideras. Es una decisión que guía la mentalidad y comienza a transformar el ambiente del hogar, porque lo que se activa en el primer minuto de la mañana resuena durante el resto del día. Muchas personas se despiertan ansiosas, otras con prisa y otras cargan con una fatiga emocional cuyo origen desconocen. La señal de la cruz actúa como una alineación, un recordatorio silencioso de que existe un propósito superior que guía cada paso. Es una verdad oculta que solo quienes la practican comprenden verdaderamente. Otro hábito que el Padre Pío recalcaba era la oración antes de dormir. Decía que es cuando el alma es más vulnerable, porque todo lo que una persona ha acumulado durante el día, preocupaciones, conflictos, decisiones pendientes, pensamientos excesivos, permanece allí, flotando en el silencio de la noche. Y cuando uno se acuesta sin entregar nada de esto a Dios, es como si el peso se acumulara día tras día, creando una niebla espiritual en el hogar. Pero cuando se reza una oración sencilla y sincera, aunque solo sea por unos segundos, algo cambia en el ambiente. Es como si la paz viniera del interior. El Padre Pío creía que la oración antes de dormir protege los sueños, calma la mente y ordena cada pensamiento. Decía que una casa donde se reza antes de dormir es una casa donde los ángeles tienen la libertad de obrar durante la noche, brindando equilibrio, sanación y claridad. Y por supuesto, estaba la constante petición de la intercesión del ángel de la guarda. El Padre Pío hablaba del ángel de la guarda con una intimidad que impresionaba a quienes lo escuchaban. Decía que este compañero espiritual no es una figura simbólica, sino una presencia activa que acompaña a cada persona desde el principio hasta el final de la vida. Según él, cuando alguien pide la intercesión de su ángel de la guarda, permite que una fuerza invisible organice batallas cuya existencia desconoce. Pequeñas distracciones que podrían convertirse en problemas mayores, palabras dichas en el momento menos oportuno, decisiones precipitadas que causarían daño emocional, situaciones que podrían acarrear dolor. El ángel de la guarda actúa entre bastidores en estas situaciones, y la oración crea el espacio para que esta acción se produzca con mayor intensidad. Estas tres prácticas, persignarse al despertar, rezar antes de dormir y pedir la intercesión del ángel de la guarda, forman una especie de círculo espiritual que envuelve el hogar. No porque el gesto tenga poder en sí mismo, sino porque estructura la mentalidad de quien lo practica. La persona comienza a vivir con mayor conciencia, mayor serenidad, mayor discernimiento. El ambiente espiritual del hogar cambia porque empieza a atender con mayor cuidado a las entradas y salidas del alma. Un hogar donde existen estos hábitos no es perfecto, no está exento de desafíos, no está protegido de todas las situaciones difíciles, pero es un hogar con fuertes raíces espirituales. Y las raíces fuertes perduran incluso cuando soplan los vientos más fuertes. Es interesante observar cómo pequeñas prácticas pueden tener un impacto tan grande. A veces, lo que impide que regrese la paz no es un problema grave, sino la ausencia de un simple gesto que lo reorganiza todo. El Padre Pío decía que cuando una persona retoma estos hábitos,
comienza a sentir la diferencia en los detalles, la forma en que se despierta, la forma en que duerme, la forma en que reacciona ante las tensiones, la forma en que percibe las señales de Dios. Es como si el alma se realineara lentamente, como quien puede respirar de nuevo después de pasar mucho tiempo en un lugar estrecho. Estos gestos crean un clima espiritual que protege, enseña, fortalece e ilumina. Y continuamos con la explicación, comprendiendo que cuando estos sencillos hábitos se integran a la vida cotidiana, el hogar se convierte en un terreno fértil para otras prácticas espirituales más profundas, porque la atmósfera ya se ha acondicionado y preparado para recibir lo que Dios desea derramar allí. Todo comienza de forma sutil, casi imperceptible, pero es precisamente en ese casi donde se produce la verdadera transformación, abriendo espacio para cambios mucho mayores en el hogar y en el alma. Si este pasaje te ha resultado familiar, escribe la palabra hábito en los comentarios. Cuando el Padre Pío hablaba de los ángeles, no lo consideraba algo distante, simbólico o simplemente agradable de escuchar. Para él, la presencia angelical era una realidad constante y activa, profundamente involucrada en la vida de cada persona, especialmente en el hogar. Decía que existe un movimiento invisible que ocurre continuamente, una especie de trastienda espiritual donde se influyen decisiones importantes, se evitan peligros y se redirigen caminos sin que la persona se dé cuenta. Y es impresionante cómo, al examinar la propia historia, uno se percata de que hay momentos que simplemente no tienen explicación lógica, situaciones que podrían haber terminado mal, pero no lo hicieron, encuentros que nos desviaron de un mal camino, intuiciones que surgieron en el último segundo, una sensación repentina que nos hizo detenernos, retroceder, repensar. El Padre Pío decía que, detrás de estos pequeños cambios de rumbo, casi siempre se encuentra la silenciosa acción de los ángeles. Explicó que los ángeles protegen el hogar no solo alejando los peligros visibles, sino también actuando sobre los detalles que moldean la mentalidad, la calma y la claridad de una persona. Influyen en las percepciones, protegen los pensamientos, crean pequeñas demoras que previenen grandes problemas, inspiran decisiones más sabias e incluso disponen las circunstancias para que una persona encuentre lo que necesita en el momento preciso. Es una protección silenciosa, discreta y que no exige reconocimiento, simplemente sucede. Y, según el Padre Pío, si una persona supiera cuántas veces ha sido salvada a lo largo de su vida, se arrodillaría agradecida. Lo más interesante es cómo esta presencia invisible se conecta con los objetos benditos del hogar. Para el Padre Pío, estos objetos no funcionan como amuletos, sino como puntos de luz espiritual que facilitan la acción de los ángeles. Afirmaba que un hogar lleno de oración e intención espiritual es un entorno donde los ángeles tienen mayor libertad para actuar, porque hay apertura, reverencia y espacio para Dios. La vela bendita encendida no solo ilumina el ambiente físico, sino que abre una brecha espiritual que facilita la entrada de la paz. El agua bendita, utilizada en puertas y ventanas, no solo bendice el lugar, sino que lo sella contra las interferencias espirituales que agotan la energía emocional. El crucifijo colocado en un lugar visible no es solo un símbolo, sino un recordatorio diario de la autoridad espiritual, algo que los ángeles reconocen y honran. Y el rosario, cuando se reza en el hogar, crea una atmósfera tan espiritual que aleja fácilmente cualquier cosa que intente perturbarla. El Padre Pío creía que cuando estos elementos existen en el hogar, la presencia de los ángeles se intensifica, no porque dependan de ella, sino porque la persona crea un ambiente más propicio para percibir, acoger y colaborar con esta protección. Decía que la mayoría de las personas viven en estado de guerra, pero con sus armas en el suelo, y que los ángeles siempre están presentes, intentando devolverles esas armas. A veces es una palabra que llega en el momento justo, a veces es una paz repentina que surge en medio de una crisis, a veces es una fuerza que aparece justo cuando el cuerpo ya no puede resistir. Todo esto, según él, es una señal de la acción angelical. Y si lo piensas bien,
te das cuenta de que la casa siempre reacciona a la presencia que la habita. Una casa llena de tensión se siente más pesada. Una casa llena de oración se siente más ligera. Una casa donde reina el silencio interior permite que los ángeles actúen con mayor claridad. Y continuando con la explicación, comprendiendo que esta dinámica espiritual depende no solo de lo que sucede en el mundo físico, sino también de lo que sucede en el corazón de la persona. Un corazón en oración facilita la labor de los ángeles. Un corazón cerrado o demasiado distraído crea ruido. Por eso el Padre Pío insistía en que una persona debe tratar su hogar como un territorio espiritual, porque el ambiente que creas en tu hogar afecta directamente la acción de la protección divina. Solía decir que los ángeles custodian lo que proteges, amplifican lo que consagras, fortalecen lo que decides entregar a Dios. E incluso cuando no te das cuenta, están ahí tratando de evitar caídas internas, protegiendo tu paz, iluminando tus decisiones y aliviando las cargas emocionales que no te pertenecen. Son presencias constantes, incansables y discretas, profundamente conectadas con la misión de cada persona. Por eso a menudo, después de un día sumamente difícil, sientes una calma inexplicable, como si alguien hubiera reorganizado todo en tu interior mientras respirabas. Ese alguien, para el Padre Pío, casi siempre tenía alas invisibles. Si este pasaje te conmovió de alguna manera, escribe la palabra ángel en los comentarios. Cuando examinamos con mayor detenimiento la vida del Padre Pío, comprendemos que no solo hablaba de protección espiritual, sino que la vivía con tal intensidad que su presencia se convertía en un refugio para quienes lo buscaban. La gente cruzaba ciudades enteras, realizaba largos viajes, hacía interminables filas, solo para pedir una bendición, una oración, una palabra. Y lo más impresionante es que muchos regresaban diciendo que algo había cambiado incluso antes de llegar a casa, como si la oración de intercesión hubiera llegado a lugares que ni ellos mismos sabían que necesitaban ser tocados. Estos testimonios no eran aislados, eran tantos y de tantas personas diferentes que se convirtieron en parte de la verdad oculta que rodeaba su vida. La fe genuina conmovía el ambiente espiritual. Existen relatos de personas que sintieron paz por primera vez en años tras una sencilla oración ofrecida por el Padre Pío. Hay testimonios de peligros inexplicablemente evitados, de enfermedades que remiten sin previo aviso, de situaciones aparentemente desesperadas que se resuelven poco después de una bendición. Solía decir que la oración no es una petición al viento, sino un gesto que trasciende barreras y alcanza lo que el corazón no puede resolver por sí solo. Concebía la oración como un rayo que cae al cielo y regresa, transformando todo a su alrededor, no como una fórmula, sino como una entrega sincera, una apertura, un movimiento interior que despierta la protección divina. Uno de los relatos más conmovedores narra la historia de una mujer que, desesperada, le pidió al Padre Pío que rezara por su familia, pues atravesaban intensos conflictos en casa que los consumían emocionalmente. Él le puso la mano sobre la cabeza y ofreció una breve y sencilla oración, pero tan profunda que la mujer sintió que el peso que cargaba se disolvía en ese mismo instante. Al regresar a casa, encontró un ambiente distinto, más ligero, como si algo se hubiera desatado mientras ella aún estaba fuera. Este tipo de experiencia está tan presente en la vida de quienes convivieron con el Padre Pío que resulta imposible ignorar el impacto de su intercesión. No se trataba de grandes milagros, sino de transformaciones silenciosas que nacían en el corazón y llegaban a todo el hogar. Otro caso conocido narra la historia de un joven que vivía atormentado por malos pensamientos, miedos inexplicables y una angustia constante. Acudió al Padre Pío sin saber qué pedirle, solo diciendo que no podía más. El Padre Pío lo miró con la mirada de quien ve más allá de las apariencias y le dijo: no estás solo, Dios sostiene lo que tú no puedes cargar. Luego el joven rezó brevemente, pidiendo paz y protección. Regresó a casa y por primera vez en mucho tiempo pudo dormir. Soñó plácidamente, respiró profundamente sin sentir miedo. Y lo que más le impactó fue darse cuenta de que, incluso sin haberle contado todos los detalles,
El Padre Pío sabía exactamente dónde estaba herida su alma. Estas historias se repetían porque él entendía la fe como algo vivo, una fuerza que no se limita a los muros de un convento ni a los bancos de una iglesia. Creía que cuando una persona pide ayuda con sinceridad, Dios actúa a través de quienes están dispuestos a interceder. Por eso su bendición tenía tanto impacto. Se convertía en un canal. No se trataba de él, ni de su santidad, ni de los estigmas. Se trataba de Dios respondiendo al corazón de quienes buscaban protección. Y esa es la parte más poderosa. Nunca consideró estos relatos como un mérito personal. Al contrario, insistía en que cualquiera, al orar con fervor, puede activar esa misma protección. El Padre Pío decía que la fe es como una luz que al encenderse ilumina todo a su alrededor, incluso lo oculto. Creía que el hogar puede convertirse en un lugar protegido sin grandes ceremonias, siempre que haya sinceridad en el corazón y disposición para pedir. Y continuaba explicando que la protección espiritual que tantos experimentaban a través de él no era algo reservado a unos pocos elegidos, sino una clara señal de que Dios se acerca a quienes lo buscan con humildad. Insistía en que al pedir protección para el hogar se recibe no solo seguridad, sino también guía, fortaleza emocional, claridad en las decisiones y paz interior. Por eso, al escuchar estos relatos, quizás te des cuenta de que lo que el Padre Pío hizo por otros también puede suceder en tu propio hogar. La protección divina no depende de la presencia física de un santo, sino de la apertura espiritual de quienes habitan la casa. Es esta apertura la que genera movimiento, atrae la luz, disuelve las tensiones y transforma ambientes enteros. A menudo lo que falta no es fuerza, sino conciencia. Es recordar que la fe actúa tanto en lo visible como en lo invisible, que una petición sincera llega a lugares que la lógica no alcanza, que Dios actúa en los detalles y que lo que el Padre Pío activó con sus oraciones puede despertarse en tu realidad, en tu camino, en tu familia. Si este pasaje te ha resonado, escribe la palabra protejo en los comentarios. Cuando observamos la vida espiritual de un hogar con la misma atención con que el Padre Pío observaba las almas de las personas, empezamos a darnos cuenta de que existe un error silencioso, casi invisible, que debilita la protección del hogar. Y lo más curioso es que casi todos cometemos este error sin darnos cuenta. El Padre Pío decía que el mal no siempre entra, a veces se le invita, y esta frase encierra una profunda verdad que muchos evitan afrontar, porque, en la práctica, no son solo los ataques espirituales externos los que pesan sobre un hogar. A menudo, lo que debilita el ambiente son pequeñas fisuras internas, hábitos mantenidos inconscientemente, objetos que guardan historias difíciles, conversaciones que dejan huella, contenido consumido que llena el corazón de sombras y palabras dichas en momentos de tensión que crean un eco espiritual dentro del hogar. Cuando un hogar empieza a perder la paz, no siempre se debe a algo trascendental. A veces, la carga proviene de cosas que parecen cotidianas, discusiones constantes, comentarios agresivos, críticas repetitivas, quejas que se vuelven rutinarias. Todo esto moldea el ambiente como una niebla emocional que se instala y permanece. El Padre Pío explicó que las palabras tienen un impacto espiritual, no solo emocional, porque conllevan una intención. Una palabra hiriente no desaparece sin más, deja una huella que el ambiente absorbe. Dijo que algunos hogares parecen más pesados no porque estén malditos, sino porque las palabras dichas en ellos han herido tanto que el ambiente ha quedado marcado por ello. Y esto se relaciona directamente con el contenido que una persona consume: películas, series, música, conversaciones, páginas web abiertas. Todo esto crea brechas en el hogar, no porque esté prohibido o sea incorrecto, sino porque cada contenido conlleva una energía, una intención, un espíritu. El Padre Pío advirtió que cuando alguien llena su hogar con contenido de violencia, vulgaridad, desesperación o negatividad, el alma lo absorbe sin darse cuenta. La mente se vuelve más pesada, más irritable, más confusa, y la casa, por consiguiente, también. El enemigo espiritual no necesita derribar puertas cuando encuentra huecos en el corazón.
y estos huecos casi siempre comienzan con distracciones que parecen inofensivas. También influyen los objetos que una persona guarda en su hogar. Algunos evocan buenos recuerdos, pero otros guardan historias de dolor, pérdida, rupturas o experiencias difíciles. El Padre Pío decía que ciertos objetos acumulan tanta energía emocional de quien los conserva, que terminan por generar un peso que la persona siente, pero no puede identificar. A menudo, el simple acto de desprenderse de ellos, donarlos, tirarlos, reorganizarlos, transforma por completo el ambiente. Creía que el hogar solo debería contener aquello que conduce a la paz y que los objetos cargados de recuerdos dolorosos pueden impedir la entrada de nuevas bendiciones porque atan a la persona al pasado. Y cuando hablamos de bloqueos espirituales, los sentimientos son quizás el aspecto más descuidado. El Padre Pío decía que el resentimiento, la amargura, la envidia, la irritación constante, la ansiedad acumulada y la falta de perdón crean una atmósfera densa. Es como si la casa perdiera su brillo. No se puede engañar al ambiente espiritual. Reacciona a lo que uno siente. Por eso, muchas personas dicen que ciertas etapas de la vida parecían más pesadas en su propio hogar. No era solo el mundo que las rodeaba, también era lo que sucedía en su interior. Lo más curioso es que los ángeles siguen actuando, intentando proteger, reorganizar y traer paz. Pero ciertos hábitos dificultan esta acción, pues generan ruido, distracción y confusión interior. El Padre Pío explicaba que cuando alguien vive en tensión constante, quejándose de todo, consumiendo contenido negativo, alimentando pensamientos pesados y dejando la casa llena de objetos que transmiten angustia, ese ambiente se convierte en una ventana abierta durante una tormenta. Existe la protección, pero el viento entra y lo desordena todo. Y así continuamos con la explicación, comprendiendo que este error no se trata de culpar, sino de despertar la conciencia, porque una persona solo puede transformar aquello que reconoce. Cuando una persona empieza a notar estos detalles, comprende que fortalecer la protección espiritual no se trata solo de añadir nuevas prácticas, sino de eliminar lo que la debilita. Es como limpiar una ventana para que entre la luz. Un simple gesto, una reorganización, una decisión interior es todo lo que se necesita para que todo empiece a cambiar. El Padre Pío creía que las bendiciones fluyen mejor en ambientes donde hay intencionalidad, y esto se aplica tanto a la oración como al cuidado de lo que entra y sale del hogar. Objetos, palabras, emociones, imágenes, conversaciones e incluso pensamientos silenciosos. A menudo, las batallas espirituales se intensifican no porque Dios se haya retirado, sino porque la persona ha permitido que el entorno se llene de cosas que anulan la paz. Cuando esto se reconoce, todo cambia. El hogar vuelve a respirar, el alma vuelve a respirar, y lo que parecía inexplicable empieza a tener sentido. La verdad oculta es que la protección divina nunca dejó de existir, solo se vio sofocada por decisiones cotidianas de las que la persona ni siquiera era consciente. El viaje espiritual del hogar comienza con este despertar, este reconocimiento sincero del entorno que estás creando para ti mismo. Si este pasaje te aclaró las dudas, escribe la palabra Shuz, limpio, en los comentarios. Cuando hablamos de activar la protección en tu hogar, puede parecer algo lejano, difícil, casi inaccesible, pero es todo lo contrario. El Padre Pío siempre insistió en que las cosas más profundas de la vida espiritual son, en la práctica, muy sencillas, pero no superficiales, pequeñas a ojos humanos, pero con un enorme impacto en lo invisible. Es como si Dios dijera: ya he puesto en tus manos lo que necesitas, solo tienes que usarlo. Y aquí es donde entra en juego esta transformación de mentalidad. En lugar de esperar a que algo extraordinario caiga del cielo, empiezas a preguntarte qué está ya a tu alcance hoy, ahora, en tu propio hogar. El primer paso es comprender que no necesitas comprar nada caro, ni llenar tu espacio de cosas, ni crear un ambiente perfecto. No necesitas gastar nada, solo necesitas saber cómo usar lo que ya tienes. Si tienes un crucifijo, un rosario, una Biblia, agua bendita, una vela bendecida, ya cuentas con un valioso kit espiritual del que imaginas. Pero incluso antes de los objetos,
está la decisión interna. La protección comienza cuando decides conscientemente que tu hogar no es un vertedero, un depósito de cansancio, gritos y confusión, sino un espacio donde Dios es bienvenido. Esta decisión lo cambia todo porque reorganiza el trasfondo de tu camino espiritual. Un camino sencillo que muchos santos señalaron y que conecta con la vida del Padre Pío. Es comenzar con agua bendita, no como algo mágico, sino como un signo concreto de la gracia de Dios. Puedes, por ejemplo, tomar un momento del día, preferiblemente por la mañana o antes de acostarte, y recorrer la casa en silencio, haciendo la señal de la cruz con agua bendita en las puertas y, si quieres, en algunas habitaciones específicas. Mientras lo haces, puedes susurrar algo como: Señor, bendice esta casa, protege a quienes entran y a quienes salen, aleja todo lo que no viene de ti. ¿Parece demasiado simple? Ahí reside la verdad oculta. Dios actúa precisamente a través de lo que parece pequeño a los ojos del mundo. Luego, puedes elegir un lugar en tu casa para que sea un encuentro con Dios. No tiene que ser un altar perfecto, lleno de cosas. Puede ser un rincón con un crucifijo, una imagen, un rosario, una Biblia abierta. Un lugar que, con solo mirarlo, te recuerde que no estás solo. Allí, puedes crear el hábito de rezar un salmo, y el Salmo 91 es uno de los más poderosos en cuanto a protección. Leerlo en voz alta, incluso despacio, crea una atmósfera diferente. Las palabras llenan el espacio, purificando el ambiente desde adentro hacia afuera. No es solo leer, es una declaración espiritual. Es como si dijeras: esta casa tiene un dueño, y nosotros somos quienes la cuidamos, pero Dios es quien la gobierna. Una vela bendita también puede formar parte de este proceso gradual de una manera muy sencilla pero profunda. En momentos específicos, no tiene que ser a diario. Puedes encenderla con una intención clara: protección para el hogar, paz para la familia, guía para una decisión difícil, sanación de algo que te pesa. La llama se convierte en un recordatorio visible de que Dios está obrando, incluso cuando no ves lo que sucede tras bambalinas. Al Padre Pío le gustaban estas expresiones concretas de fe porque sabía que los seres humanos necesitamos señales que ayuden al corazón a concentrarse. La vela no hace milagros, pero te ayuda a permanecer en oración, a concentrar tu mente y a alinear tu corazón con lo que pides. El crucifijo en la puerta o en un lugar central de la casa también forma parte de este proceso, no como un adorno, sino como una declaración. Cuando alguien entra y ve el crucifijo, se hace evidente que allí reside una historia espiritual, un eje, un centro. Para ti, es un recordatorio diario de protección, entrega y amor. ¿Cuántas veces, en un día difícil, puedes simplemente detenerte unos segundos frente a ese crucifijo, respirar hondo y decir: pongo esta situación en tus manos? Este tipo de gesto, repetido con el tiempo, transforma tu manera de afrontar las presiones de la vida. La protección espiritual no se trata solo de alejar el mal, sino también de fortalecerte interiormente para afrontar las batallas inevitables. Y, por supuesto, el Salmo 91 puede convertirse en un compañero constante. Puedes elegir un momento sencillo del día, antes de ir al trabajo, antes de acostarte o durante un momento de tranquilidad en casa, y proclamar este salmo en voz alta. No es solo una hermosa lectura, es una especie de pacto verbal con las promesas de Dios. Es decir, creo que el Señor es mi refugio, mi amparo, mi fortaleza. El Padre Pío creía firmemente en el poder de la palabra de Dios proclamada en el hogar, porque reorganiza los pensamientos, calma las emociones y orienta las decisiones. Poco a poco, te das cuenta de que cuanto más espacio ocupa la palabra, menos espacio queda para lo que te confunde. Esta guía paso a paso no es un guión rígido, sino un punto de partida. Puedes adaptarla, ajustarla e integrarla a tu rutina, tu ritmo, tu forma de ser. Lo importante es que estas prácticas no se conviertan en meros gestos mecánicos. Es la intención la que activa, la fe la que sostiene y la constancia la que fortalece. Cuando repites estos movimientos con un corazón despierto, el hogar comienza a reaccionar. Sientes cómo cambia la atmósfera espiritual, cómo disminuyen las tensiones y
cómo las respuestas se vuelven más claras. El camino no se trata de perfección, sino de proceso, un día a la vez, una oración a la vez, una pequeña decisión a la vez. Y continúa con la explicación como siempre, entendiendo que no se trata de crear un manual rígido, sino de darle espacio a Dios para que vuelva a ser el protagonista en tu hogar. Cada vez que usas agua bendita con intención, cada vez que enciendes una vela bendita con fe, cada vez que lees el Salmo 91 con el corazón, cada vez que miras el crucifijo y te entregas a Dios ante algo difícil, le estás diciendo al cielo: quiero vivir bajo protección, no con miedo. Y poco a poco, esta mentalidad moldeará tu forma de ver el mundo, de reaccionar ante las dificultades, de discernir qué entra y qué no entra en tu hogar. Si todo esto te ha resonado de alguna manera, escribe la frase: activo la protección en los comentarios como un gesto simbólico de esta decisión interna que estás tomando ahora. Cuando empiezas a notar que todo esto ocurre en tu hogar, el cambio en la atmósfera espiritual, la sensación de ligereza que se va formando, la claridad que llega en momentos donde antes había confusión, algo dentro de ti también comienza a reorganizarse. Es como si la casa y el corazón entraran en armonía. El Padre Pío decía que cuando la casa cambia, el corazón cambia. Y cuando el corazón cambia, Dios encuentra espacio para actuar. Esta frase encierra una revelación tan profunda que, si la aceptamos de verdad, reorienta por completo nuestra mentalidad sobre lo que significa vivir espiritualmente protegidos. Porque no se trata solo de objetos, gestos u oraciones. Se trata de una transformación interna que se refleja en el entorno donde vives, trabajas, descansas, amas y afrontas las dificultades. El hogar se convierte en un espejo del alma. Si el interior está cargado de preocupaciones, la casa se siente pesada. Si el interior comienza a sanar, el ambiente se ilumina. Esta conexión no es simbólica, es real. El Padre Pío lo sabía porque veía a diario cómo pequeñas decisiones espirituales transformaban vidas enteras. Percibía que cuando una persona le daba cabida a Dios en su hogar, algo sucedía en el plano invisible. Los conflictos se disolvían, las tensiones se calmaban, surgían respuestas y la gracia fluía con mayor naturalidad. Es como si Dios siempre estuviera listo para actuar, esperando a que alguien simplemente dijera: Señor, este es tu lugar. Y esta frase no necesita ser pronunciada en voz alta, se manifiesta en gestos, elecciones e intenciones. Cuando enciendes una vela bendita con fe, no cambias el mundo exterior, pero sí el interior. Cuando lees el Salmo 91 en voz alta, la palabra comienza a moldear pensamientos, apaciguar emociones e iluminar decisiones. Cuando colocas agua bendita en las puertas, no creas un ritual vacío, sino una declaración espiritual. De aquí en adelante, solo entra lo que trae paz. Y cuando colocas un crucifijo en un lugar central de la casa, se convierte en un recordatorio vivo de protección y entrega. Estos gestos construyen un hogar que brilla desde adentro hacia afuera, porque la luz siempre comienza en el interior y luego se extiende a todo lo que la rodea. El Padre Pío creía profundamente que cualquiera, sin importar su historia, defectos o dudas, podía activar esta protección. Consideraba la fe como algo accesible, práctico y posible para todos. No es necesario comprender la teología, tener un camino perfecto, ni tener respuestas para todo. Lo que importa es la intención sincera. Un hogar protegido nace de un corazón despierto. La bendición fluye donde hay apertura, y cuando esa apertura se manifiesta, incluso en pequeños gestos, Dios hace el resto. Mucha gente cree que necesita esperar grandes señales para darse cuenta de que Dios los cuida, pero la verdad oculta es que las mejores señales son silenciosas. Se manifiestan en la paz que llega tras los días difíciles. Se encuentran en la fuerza que surge cuando ya no te quedan fuerzas. Se encuentran en esa intuición que te evita meterte en problemas. Se encuentran en la calma que llena tu hogar con una simple oración. Se encuentran en la atmósfera que de repente se siente más ligera, más respirable, más acogedora. Esta transformación no ocurre por casualidad. Es fruto de la gracia que entra cuando abres las puertas correctas. Y continuemos con la explicación, comprendiendo que una casa que irradia luz desde adentro no es una casa perfecta, sino una casa
consagrada a Dios. No es una casa donde la tristeza nunca entra, sino donde no echa raíces. No es una casa donde nunca hay conflictos, sino donde el perdón encuentra su lugar. No es una casa donde todo sale bien siempre, sino donde Dios tiene la libertad de actuar en el momento preciso. La verdadera protección no es la ausencia de lucha, sino la presencia de Dios en medio de ella. Y cuando esa presencia se integra a la vida cotidiana del hogar, todo, absolutamente todo, comienza a cambiar. Primero lentamente, luego de forma más perceptible, hasta que la atmósfera misma se transforma. La casa comienza a irradiar una especie de luz invisible. Quienes entran sienten algo, aunque no sepan explicarlo. Las dificultades no desaparecen, pero se afrontan con otra perspectiva. La mente ya no se pierde tan fácilmente en la ansiedad. El corazón ya no es tan vulnerable al ruido exterior. Y, sobre todo, uno empieza a darse cuenta de que no está solo. Esta es la esencia de la protección espiritual, la conciencia de la compañía divina. Una casa protegida es una casa acompañada, y esta compañía lo transforma todo. Si este mensaje te ha conmovido, escribe en los comentarios la frase: quiero la protección de Dios en mi hogar. Esto no es solo un comentario, sino un gesto simbólico de la decisión que estás tomando en tu interior, un paso silencioso que abre la puerta a lo que Dios aún tiene por venir. Y ahora que hemos llegado hasta aquí juntos, quiero decirles algo muy sencillo. Si este contenido les ha ayudado de alguna manera, si les ha aportado claridad, paz o esa sensación de esto es justo lo que necesitaba oír hoy, consideren suscribirse al canal, no por obligación, sino porque así sabré que este tipo de mensaje realmente tiene valor para ustedes y podré seguir ofreciéndoles contenido que los acompañe en su día a día, como una voz que los fortalece cuando el mundo los agobia. Y ya que me has acompañado hasta el final, deja la frase "estoy contigo" hasta el final en los comentarios. Es una linda manera de saber quiénes realmente me acompañaron en este recorrido y a la vez una forma de que recuerdes este momento como un paso importante en tu vida espiritual. Si quieres, también puedes darle un me gusta al video. Esto ayuda no solo al canal, sino también a otras personas que puedan estar pasando por momentos difíciles y necesiten encontrar este mensaje, igual que tú lo encontraste hoy. Y mira, aquí tienes un video que complementa a la perfección todo lo que hemos hablado. Si sentiste esa conexión, haz clic y continúa conmigo. Sigamos este camino juntos, con ligereza y fe.